Buenas noches a todos los que nos están viendo. Bienvenidos al Rock es Cultura. Gracias a toda la gente que siempre se conecta, la gente de Perú, de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Costa Rica, la gente de Estados Unidos, de Canadá, la gente de Europa, que ya nos está viendo ahora, que traemos gente de Europa. Tenemos unas invitadas muy especiales, unas invitadas que ya queríamos que estuvieran con nosotros aquí en el canal, pero son muy difíciles de conseguir. Tenemos a las chicas de The Warning. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Bien, bien contentos porque por fin una entrevista con ustedes, una gran banda. Ay, muchas gracias. Encantadas de estar aquí. Oigan, ¿cómo los ha tratado este año, este 2020 que, bueno, el año pasado, ¿verdad? Ahorita ya estamos en el 2021. ¿Cómo los trató el año pasado, el 2020? Bueno, no, hombre, pues yo creo que hubieron cosas buenas y cosas malas, pero yo creo que en general fue una locura. Una locura de año. Digo, sí, claro. Obviamente, ¿quién se iba a esperar una pandemia tan fuerte y que nos vino a afectar a todo el mundo? Pero hasta eso yo creo que en cuanto a nuestro trabajo, pudimos sacar muchísimas cosas adelante. A pesar de todo esto que pasó, ya grabamos nuestro tercer álbum y estamos a punto de mezclarlo. Y fuimos firmadas por una disquera internacional en Republic Records que se llama Lava Records y estamos increíblemente emocionadas. Muy tocamos Vive Latino, todo un chorro de cosas pasaron. Muchas cosas. Pero también te pones a ver el otro lado que tuvimos que cancelar nuestro tour norteamericano. Correcto. Tuvimos que cancelar un show que teníamos en Inglaterra. Pero hubo pros y cons, pero realmente tratamos de enfocarnos en lo positivo y muchas gracias a todo el apoyo de nuestros fans que nos apoyan en Patreon, que hemos podido seguir trabajando ahorita desde casa y hemos podido mantenernos y sobre todo, exacto, que hay salud. Daniela, Paulina y Alejandra de Warning, originales de Monterrey, Regia 100%. Correcto. Platíquenos un poquito de este disco. ¿Fueron a Los Ángeles a grabarlo? ¿A dónde? Nueva York. ¿A dónde lo grabaron? No, fuimos a New Jersey. Fuimos a Nueva Jersey a grabar nuestro tercer álbum. Okay. ¿Cómo se llama? Todavía no tiene nombre. Secreto. Una exclusiva. No. Secreto. No, ahorita todavía estamos haciendo todo eso, el tercer álbum, pero lo que les podemos decir es que estamos muy orgullosas con lo que hicimos. Definitivamente. Estamos muy emocionadas. Y viene muy poderoso. Fue mucho tiempo de mucho trabajo. Empezamos a hacer este disco desde el diciembre de 2019. Okay. Entonces, se supone que lo íbamos a grabar a mediados del 2020, pero pues pasó todo esto y como que todo se puso en pausa. Después entramos con la disquera, entonces estábamos viendo más o menos cuándo lo íbamos a grabar. Teníamos miedo que no lo íbamos a poder grabar en 2020, pero sí se pudo. Lo logramos. Sí se pudo. Nos fuimos en septiembre a Nueva Jersey a trabajar con David Bendeth. Acabamos de regresar. Y acabamos de regresar más o menos. Oiga, chicas, sí las vi que iban cubiertas y todo, hasta se hicieron la prueba y todo el rollo. La verdad, felicidades. Platíquenos, ¿quién fue el productor ahí? Porque vi que grandes personalidades les ayudaron en ese disco que yo sé que va a estar buenísimo. Claro que sí, nuestro productor es el increíble David Bendeth, que ha trabajado en todo, en todo. Exacto. Y verdaderamente es una increíble persona. Sí. Lo queremos muchísimo y pudimos trabajar muy bien con él. Es un increíble productor y tuvimos una conexión muy padre con él, que pudimos trabajar muy cómodamente por 3 meses. 3 meses. Estuvimos por 3 meses seguiditos allá. Y quedó muy bien. Estamos muy contentos con cómo está quedando. Entonces ya lo terminaron, ya está en proceso de mezcla. Exacto. Sí, ya terminamos de grabar y ahora sigue la mezcla. Y este disco nuevo que van a sacar, ¿qué están experimentando? ¿Sonidos nuevos? ¿Están agarrando un poquito de los discos de antes, Queen of the Murder Scene? ¿O van a experimentar algo nuevo? ¿Qué van a hacer con este disco? ¿O qué hicieron ya con esto? Todos los discos siempre es una experiencia nueva, sobre todo porque ya somos personas diferentes a cuando hicimos los álbumes pasados. Pero yo creo que, o sea, mientras vamos evolucionando como personas y como artistas, todavía hay como esa esencia muy nosotras, muy natural, muy The Warning. Nosotros, y yo creo que es una mezcla de Queen of the Murder Scene y 21st Century Blood, pero al mismo tiempo es algo muy diferente. No, es muy nuevo. Y como siempre tratamos de experimentar con diferentes géneros dentro del rock. Claro.
nuestros álbumes, entonces yo creo que hay unas cositas que están un poquito más pesadas, hay unas cositas que están un poquito más ligeras. Crunchy. Sí, entonces hay de todo. Sí, pues obviamente ustedes van experimentando hasta en sus gustos musicales, ¿no? No pueden venir tocando lo que tocaban hace 4 años, porque ni siquiera escuchan lo que escuchaban hace 4 años, ¿no? Más o menos, sí, correcto. Exactamente, estaba oyendo ahí una entrevista que dicen que les gusta mucho el rock japonés y que escuchan mucho. Oigan, y pues he visto que han andado de gira mucho. Estuvieron en Argentina, estuvieron en Colombia, bueno, aquí han festivaleado en México. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente andar por allá girándola, que tanta gente cante sus canciones, que tengan fans en toda Latinoamérica? Es increíble. De hecho, eso es algo que yo creo que es lo que más extrañamos sí, de este año, que no se pudo hacer eso, casi nada. Tocamos en el Vive Latino, que fue como el último show que hicimos antes de que se cerrara todo. ¿Fue en marzo? Fue en marzo. Este año. Pero, el Vive Latino que todos andaban diciendo que porque se había hecho, ¿verdad? Ese fue nuestro último show del año. Pero fue increíble. Realmente es increíble poder estar tocando en todos estos lugares, en Estados Unidos, en México, Colombia, Argentina. Y siempre encontrar gente en todos estos países que viajan nada más para venir a vernos y para... Claro. Hay una comunidad tan fuerte entre nuestros fans que es muy padre ver, tú estás tocando y esta gente que a veces no habla inglés, a veces no habla español, cantar nuestras canciones con una pasión tan fuerte. Te das cuenta que la música rompe barreras, ¿no? Definitivamente. Es algo muy bonito. Han estado también en un gran establecimiento como el Whisky a Go Go, donde han tocado grandes bandas, donde muchas grandes incluso comenzaron ahí. ¿Qué se siente, chicas? Cuéntenme esa experiencia. Sí, ese lugar es legendario, la verdad, se siente en el lugar. La vibra. Definitivamente. Hemos tocado 3 veces en el Whisky, pero... Sí, 4. 3. Uy, yo se olvidó. Pero el año pasado fueron 2 noches seguidas. Fueron 2 noches seguidas. Entonces cuenta como 4. Bueno, 2 noches. En enero tuvimos 2 shows en el Whisky que fueron sold out. Es que iba a ser una fecha. Iba a ser uno, pero se vendió. Entonces fuimos abrimos otra. Estuvo increíble. Fue súper una increíble. Manera muy padre de empezar el año. No, pues es que la verdad, yo los felicito por el sonido que tienen. Es un sonido muy rudo, muy poderoso. Muchas gracias. Nosotros personalmente somos fanáticos de The Warning y les damos las gracias por seguir oleando esta bandera del rock, que pues mucha gente dice que ha bajado, pero yo no creo que haya bajado. ¿Ustedes cómo ven al rock ahorita? Verdaderamente creo que va de subida. Sí. O sea, poco a poco. O sea, ves trends y movimientos, especialmente en los jóvenes ahorita, y es como poco a poco gente de nuestra edad vuelve a tomar un interés fuerte en el género y me emociona mucho porque nosotras desde el principio hemos tenido un seguimiento un poco más grande por el tipo de música que tocamos, pero también es muy padre ver eso, o sea, la gente joven, la gente grande, todos juntos en nuestros conciertos, es divertido. Te recuerda que el rock sigue viviendo en... Claro, o sea, sí nos ha tocado que llegue gente y que nos diga que es que a mí no me gustaba el rock, pero, sentía que no me gustaba el rock, pero al escuchar de qué música así, veo que me encanta. Es como que está súper cool. Muy padre ver eso. Oigan, chicas, y ustedes, yéndonos un poquito más atrás, ¿cuál es su primer acercamiento con el rock? Bueno, es que desde chiquitas nuestro papá, sí, iba a decir mi papá. Nuestros papás escuchaban todo el tiempo. Entonces, siempre estuvimos en un ambiente muy musical, pero yo creo que, o sea, siempre veíamos conciertos juntos todos, en la tele, veíamos conciertos de Pink Floyd, AC/DC, Queen, pero yo creo que el momento donde realmente nos enamoramos del género fue cuando compramos el videojuego Rock Band. Y nos pusimos a jugar clásico todo el tiempo. Y de ahí salió realmente nuestro amor tan fuerte. Y yo creo que porque lo hicimos nuestro, o sea, sentíamos nuestra energía en el juego. Justo nosotros queríamos hacer lo que veíamos en esa pantalla. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Claro, y es que el rock es algo como bien mágico que cuando te atrapa, de verdad que ya no lo puedes soltar, ya no he vuelto atrás. No hay nada como eso. Y eso pasa. Y lo bueno, yo he escuchado sus canciones y ustedes tienen ese click con la gente, tienen ese sonido. La gente conecta con su música que hasta en realidad se siente. Y fíjense, tocaron en el Foro Didi aquí en Monterrey, no recuerdo, creo que en el 2019. 2019.
nosotros intentamos ir a cubrir el evento y ni siquiera pudimos entrar. No, es cierto. Sí. El show estuvo muy padre. Sí. Ahí tenemos. Sí, lo vimos ahí por YouTube ya después, pero ni siquiera pudimos entrar. O sea, 3 cuadras antes ya estaban los carros llenos. Y dije, no, hombre, ya no voy a hacer fila porque esto va a estar imposible. Pero eso es... Habrá más. Ya tendremos la oportunidad de ir Ya tendremos la oportunidad de un concierto. Pero eso habla mucho de la conexión que tienen con la gente, con sus fans, con su público, que en realidad en cualquier foro donde se presentan está lleno. Mucha alegría eso. Sí, verdaderamente sí. Oigan, y hablando un poco de las composiciones, ¿qué onda? ¿Cómo le hacen? ¿Quién compone? ¿Las 3? A veces yo todavía me pregunto esto, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo pasa? ¿Qué onda? ¿Cómo pasa esa magia? Bueno, Pau es la que normalmente se pone a componer en el piano y saca la mayoría de las ideas para las canciones. Y ya después de que Pau nos enseña toda emocionada la canción. Sí, la obra maestra. Que tiene trabajando, sí, ya es cuando nos juntamos a poner cada elemento del trío que somos, ya de que batería, bajo. La batería, el bajo, pero yo creo que la manera que componemos es, o sea, no rara, pero es peculiar. Pero funciona. Sí, funciona. Es funcional. Porque las 3 estamos muy involucradas en cada instrumento, o sea, no dejamos a Ale nada más hacer sus basslines, a mí me dejan hacer solitas mi batería, es todas juntas haciendo todo y todo el mundo opinando sobre las partes que estamos haciendo. Entonces yo creo que al final quedan todas nuestras partes muy embonadas y se termina escuchando muy tight. Sí, por esa misma razón. Chicas, como buenas mexicanas, como buenas regiomontanas, díganme bandas que les guste, que desde un principio aquí de Monterrey o de México o de otras partes de Latinoamérica, pero de habla hispana. Como influencias, ¿no? Exactamente. Ok, como buenas mexicanas. Me encantó eso. Sí, bueno, justo hemos tenemos maestros que amamos, pero amamos, y muchos de ellos son partes de bandas, entonces tenemos muy cerca a nuestro corazón a Pablo González, que es el bajista de los Claxons, pero también es increíble jazzista. Somos muy fans de él. Toca muy bien. Pero igual, yo creo que de bandas, tipo, a mí me gusta mucho Café Tacuba. Es correcto. Los de Molotov los hemos conocido y conocí a mi papá. ¿Qué tal? Eso fue buena. Les hago esta pregunta, chicas, porque yo ya vi ahí que estuvieron con un gran músico, un gran compositor, gran baterista. Claro. Jay, es hermoso. Nuestro muy buen amigo Jay. Si no hemos tocado para ellos. Hola Jay, te mando un abrazo. No, muy buena persona y increíble, musicazo. ¿Qué se siente, chicas, haber subido? Yo vi un video ahí con ellos, ustedes abrieron y luego tocaron ellos y luego al final del concierto los invitaban a tocar la mejor versión que he escuchado, La mejor versión que he escuchado. Gracias. No, estuvo súper divertido. Estuvo demasiado divertido. Yo siempre estoy atrás de la batería, entonces en esa vez yo me fui a cantar ahí con Jay. Vimos tu energía. Estuvo muy padre, me pasé muy bien. Estuvo increíble. Sí, chicas, la verdad se lucieron. También fue el año pasado. No puede ser. Wow. Sí, se ha pasado el año yo creo que muy rápido. Claro. Lento, qué onda. Pero sí, increíble. Ya lo extrañamos a Jay. Mucho que no lo vemos. Increíble, chicas. ¿Y qué planes tienen? ¿Qué planes tienen para este nuevo año, para este 2021? ¿Qué van a hacer? Aparte del disco, ¿no? ¿Cuándo sale el disco? Con el disco vienen muchas cosas emocionantes. El disco sale este año. Definitivamente. Y realmente todavía estamos como que en tiempos que muchas veces no se sabe qué va a pasar, pero mientras va evolucionando la situación, lo único que nosotras sabemos es que va a salir música nueva, música buena, llena de energía y rock and roll. Y realmente eso es lo único que podemos decir ahorita. Sí, pues claro, porque los conciertos ahorita todavía no sabemos muy bien. Está un poquito complicada la cosa. Muy bien, ¿qué onda? Oigan, chicas, y bueno, yo, por ejemplo, yo soy un baterista. Yo quisiera saber, por ejemplo, tú, Pau, ¿cuáles son tus influencias directas con la batería? Directas con la batería. Una de mis influencias más grandes es Neil Peart. Wow. Sí. Pero yo creo que me inspiro mucho en la música que escucho y en ciertas canciones, tipo, hay canciones donde digo, wow,
la batería está impresionante y inmediatamente la quiero tocar. Entonces, más que nada, o sea, Neil Peart es como que tu favorito. Sí, es mi favorito, pero yo creo que la música en general, en todos los géneros, me motiva muchísimo a ser mejor baterista. Ok. Por ejemplo, Ale, ¿cuál es tu bajista favorito? ¿O favorita o favorito? Icónicos tipo Jaco y así, pero desde que vi a Brenda Martin, que es parte de la banda Educativa, que fue con la que hicimos la gira en Argentina. Ustedes estuvieron en Argentina con ellos, ¿verdad? Estuvimos en tour con ellos. Desde que la vi en vivo por primera vez y que escuchábamos de que su música, me volví fan de Brenda, porque la verdad que una súper bajista. O sea, honestamente, toda la banda, todos musicazos. O sea, wow, una inspiración muy fuerte para los tres. Sí, Brenda. Increíbles, increíbles. Yeah. Chicas, hay un video, bueno, vamos a remontarnos un poquito cuando comenzaron. Yo sé que siempre les hacen esa pregunta, pero cuando cantaron la canción de Metallica, que el guitarrista, el gran... ¿Quién fue, Kirk Hammett o James Hetfield? ¿Quién las? Kirk Hammett. Kirk. ¿Qué sintieron? ¿Qué sintieron en ese momento? Es que hasta ahorita a veces como que no te pega el 20, no te cae el 20 de lo que pasó. Sí. O sea, es de que, wow. O sea, es correcto. En ese momento me acuerdo que todas, tipo, todas chiquitas aparte, pero nos emocionamos muchísimo. El solo hecho de que en algún punto de sus vidas supieron de nuestra existencia fue como... Exacto. Wow. Sí, es algo muy, es un sentimiento muy padre. Sí. No, me imagino que haber sido increíble ese momento para ustedes. Aparte han pasado momentos increíbles. O sea, ir a girar desde con Eruca a Argentina, haber estado en Rock al Parque en Colombia. ¿Se imaginaban la gente allá de Colombia cuando estuvieron ahí? Sí, no, es que eso es lo más impresionante. Sí tenemos muchos fans en Colombia, pero la mayoría de la gente que iba al festival pues no nos conocía. Pero fuimos recibidos tan bien. O sea, primero empezó a llover. Empezó a llover en nuestro show. Y nosotros, yo ni me di cuenta. Sí, que me di cuenta al final, pero sí era de que, yo realmente no esperaba como unas 100 personas viéndonos, pero se llenó donde estábamos, había mucha gente y la gente brincando. A pesar de la lluvia, se quedaron. Y después de esto ganamos muchos fans en Colombia. Fue una experiencia increíble. Aparte estuvo divertido tocar en la lluvia por primera vez. Fue la primera vez que les tocó lluvia. Sí. Nosotros sí, a Pau no. Es como otra experiencia, ¿no? Es como otro sentimiento ya. Como que la gente, imagínate, o sea, lloviendo y la gente se queda y dices, wow, o sea, no les importó nada. Estuvo muy padre. Estuvo muy divertido. Pues eso habla de su increíble talento, chicas. La verdad, muchas felicidades porque son grandes y tienen mucho camino por delante. Muchísimo. Yo les quiero preguntar, ¿cuál sería el gusto culposo en la música? Que digan, todos tenemos uno. Sí, no, realmente. Pero siempre ¿Cuál? Pero el K-pop nos gusta muchísimo. Claro. El pop coreano. Puro rolón. Yo tendría que definir más mi gusto culposo. Yo creo que también sería el K-pop, pero no lo escucho tanto como ellas dos. Pero sí, ¿cuál sería? ¿También K-pop? Sí, yo creo que sí. No sé cuál sería. O reggaetón. ¡No, hombre! No, eso no se acostumbra mucho en nuestra casa, pero... Eso. Buena música solamente. Oigan, chicas, y de las tocadas que han tenido, ¿cuál es la que más recuerdan? ¿Cuál es la más memorable para ustedes? Eso está bien difícil. Está muy difícil la que más. Pero bueno, una cada quien. Mi favorita yo diría el Vive Latino porque fue la tocada más reciente, la última antes de empezar la cuarentena y todo esto que pasó. Y porque pues es el Vive Latino y se llenó todo, o sea, siempre tocar en la Ciudad de México es una experiencia increíble. Es correcto. No nos toca mucho ir para allá, pero wow. Yo creo que también una fue el Hell and Heaven. Wow. Ah, ¿sí? Estuvo muy increíble, ¿no? Y como quiera, les fue bien, aparte de que esos fans, esos tipos de seguidores del metal. No, nosotros teníamos con mucho miedo, porque escuchamos a la banda que tocó antes que nosotros. Y era death metal muy pesado. Y nosotros de que nos vamos a subir aquí, la gente nos va a empezar a aventar cosas, o sea, ya teníamos plan para quitarnos de ahí. Pero de repente se empezó a llenar y llenar. Todos aplaudiendo. Todos, estuvo muy padre. Brinque y gritando. Estuvo increíble.
Sí. O sea, Y yo entonces sí creo que las dos de Ciudad de México. Sí, las dos de Ciudad de México. Y yo sí tendría que decir Rock al Parque porque es que tocar en la lluvia fue otra cosa. O sea, Argentina en general. Apenas iba a decir. Para agregar algo, Argentina. ¿Dónde? ¿En dónde estuvieron en Argentina? Pasamos por Buenos Aires, por Rosario, La Plata, La Plata, Mar del Plata. Se me está olvidando Córdoba. Y nos falta una. Perdón. A toda la gente de Argentina que nos está viendo, toda la gente. Hay una que nos falta una. Pero iban en compañía de una gran banda también. Sí, claro. Increíble. Con Eruca Sativa. No, Eruca la Sativa. experiencia fue increíble. Aparte que los de Eruca son personas tan increíbles y tan buenas y todo su equipo también. Entonces fue una experiencia muy bonita, pero el público de Argentina, wow, la energía que tienen es impresionante. Oigan, chicas, una pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados es, ¿cuál es la experiencia más loca que ustedes recuerden? Que digan, wow, esto no se me ha olvidado, nunca se me va a olvidar. ¿Qué sentido? Sí, loca, ¿en qué sentido? ¿Qué sentido? Bueno, pues no sé, loca. ¿Alguna anécdota? Una anécdota que ustedes digan, no Se puedo. me desconectó la guitarra, algo. No. Yo tengo una. Okay. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces, se me cae algo, pero en el Hell in Heaven, en la última canción, en los últimos 20 segundos de la canción, de la última canción, me tropecé con un cable y desconecté algo de mi bajo de mi pedalera y se dejó escuchar por los últimos 20 segundos que tenía que tocar. Empezonamos así que la más aplaudiendo que hago, aparte que como que volteó y como que nadie se dio cuenta y yo estaba tipo, alguien ayúdame a ver qué pasó y nunca encontramos qué. Estuvo bien chistoso. En ese momento no estuvo chistoso, pero sí, eso estuvo. Todo el nervio en ese momento, ¿verdad? No, ¿cómo no? Yo me pero acuerdo la puedes bien. contar. Yo me acuerdo muy bien de una tocada en San Luis Potosí, que no es broma, empezamos y los primeros 20 segundos de la canción se fue la luz. De toda la cuadra. Se fue la luz. Se apagó todo. Y Y luego, fueron como 3 minutos de silencio total y todo. Hablando ahí con el público de que, hola. La cosa fue que estábamos de que va a volver la luz o no. Ese era el pendiente. ¿Qué vamos a hacer si un no? stand-up, ¿no? Ahora sí van a sacar su lado stand-upero. Contar chistes. Sí, no. Pero Ay, wow. después de eso fue todo bien. Sí. Ay, sí. ¿Y tú, Pau, faltas tú? ¿Yo? Yo creo que un show que nunca se nos va a olvidar fue el Force Fest. Ay, sí. Ya sé. También tuvieron en el Force Fest. Sí. Oh. En la vez que llovió. Esa vez estuvo bien loco. Esa estuvo loca, la vez del lodo. Esa vez estuvo. El Festival de Lodo. Fue una experiencia muy diferente. O sea, ahorita lo veo y pues de mis experiencias favoritas. Sí. O sea, me da muchísima viéndolo, risa. da mucha risa. En ese momento también Tuvimos que empujar, bueno, no nosotros, pero tuvimos que empujar el nuestro camión. manager empujando La la van. van con todos los Ustedes pilotos van ánimo. para. Vamos. fue en el show donde se cayó de que los stands de micrófonos. En mi batería se me Ah, cayeron de que los platillos y los stands de donde No estaba manches. tocando. Entonces nada más veías de que al staff del Force Fest corriendo, ayudándome de que poner todo otra vez. Ay, no. Esa fue toda una experiencia. 10 de 10. Wow. No, ok. Pues me imagino que tienen muchísimas más anécdotas, ¿verdad? Sí, muchísimas no, experiencias no. que han vivido. No acabamos. Pero, ¿qué se siente? Me imagino, o yo creo que todavía sienten como ese nervio antes de subir al escenario y ya se les quitó. Sí, no. Depende, sí, depende del lugar. O sea, cuando empezamos a tocar en Argentina, yo estaba muy nerviosa. Sí, al Muy principio. Cuando nerviosa. tocamos en el Lunario, me acuerdo que tú estabas bien nerviosa. Yo estaba Cuando le súper abrimos a The nerviosa. Killers y a Def Leppard, yo estaba súper Sí, nerviosa. depende de la situación y del lugar. Sí. Pero- Depende Y también yo mucho. creo que del punto en como tu vida en general, Ajá. cómo amaneciste ese día, es como que mucho, pero sí tenemos como el Siempre está nervio como de la emoción. siempre está la emoción Sí. de salir al escenario, Sí. más que Luego nada. ya Pero arriba está es padre de que- porque las tres son un equilibrio, ¿no? Y se apoyan, entonces yo creo que eso les ayuda mucho, ¿no? Sí, no, Sí. muchísimo. Y aparte como siempre, nuestro equipo también es nuestra familia, o sea, viajamos con nuestra mamá y nuestro papá. Entonces, como que te ayuda mucho tranquilizarte que, mira, cualquier cosa, o sea, Pues, están aquí. aquí estamos todos. Entonces, Sí. todo tranqui. Entonces nunca han hecho una gira sin sus papás. No, nunca hemos viajado a ninguna parte. No, sin es nuestros que papás. nuestra mamá es como nuestra, de que personal manager, pues, Claro, decir, claro. De que estilista, todo. maquillista. Puede Nuestro morar, papá todo. es nuestro
como roadie, tech, sí, se encarga todo, de todo, ingeniero. También nuestro manager. Entonces, tipo, son parte del equipo. Entonces, se acomoda muy bien poder viajar todos juntos. Increíble. Chicas, si tuvieran la oportunidad de escoger a algún artista o alguna banda con que participar, ya sea, bueno, vamos a decir americana o de donde ustedes quieran y de México, ¿a quién les gustaría participar? Ok. Yo digo cada quien diga una. Bueno, no son americanos, pero Muse. Claro. Claro. Oye. Esencial. Yo definitivamente Hailstorm. Yes. Buenísimo, ya, más rock. Yes. Y ahora yo me necesito... Honestamente, a mí me gustaría colaborar con cualquier persona. Sí. O sea, me gusta tanto trabajar con otra gente y componer con otra gente que con cualquier persona sería un honor y un placer trabajar con. Pero con Eruca Sativa. Claro. Bueno, una canción, porque ya tenemos que hacer algo juntos. Sí. Sería brutal. Claro. Oigan, chicas, ¿qué piensan ustedes del rock mexicano? Ay, me gusta súper bien. Aparte, mucho. Sobre todo, nos encanta que sigue bastante vivo, sobre todo en nuestra comunidad. O sea, lugares como el Café Iguana que se llenan de que todos los fines de semana y hay alguien tocando, de que dándole está y siempre hay totalmente como increíble. Bandas nuevas, entonces nos da mucho gusto que siga. Sí. Oye, y el Café Iguanas tiene muchísima historia, ¿eh? Sí, están chiquitas y todo, gracias tocaron ahí, pero han estado grandes bandas de Rata Blanca, muchísimas grandes bandas. Muchísimas. Yo creo que más saludos que nada. Saludos al Speedy. Saludos. Se dice el rock en español en general. O sea, nosotras tenemos una canción en español y es porque, o sea, realmente componer en español, especialmente para el rock, es todo un reto. O sea, sí, claro. Es un reto. Entonces, escuchar estas composiciones tan maravillosas y tan increíbles, con letras impresionantes, es de que wow. O sea, wow. Pero ¿en algún momento piensan cambiar al español o nada más lo van a meter así como por...? Digo que es lo que está bien padre de ser bilingüe. Es que puedes tener las bancadas. Entonces, si algún día es realmente como se vaya dando. Si de repente nos salen 5 canciones en español, pues brutal, las sacamos. Claro. Pero es nada más como se ven las cosas. Claro, no, yo creo que como quiera el sentimiento lo trae, no importa si sea en inglés o en español, la música le va a llegar a toda la gente. Oigan, chicas, una pregunta a lo mejor muy básica, pero para toda la gente que nos está viendo de toda Latinoamérica, ¿qué significa The Warning? ¿Por qué The Warning? Okay. Siempre nos da cosas. Esta es la pregunta. La pregunta. Porque, nos gustaría tener un significado más como acá. Le hemos agregado. Un poquito más profundo, algo más profundo. Le hemos modificado un poco, pero... Sí, es que ya ahorita nos gusta verlo verdaderamente diciendo que sí, una advertencia de que ahí viene. Advertencia, ahí venimos. Que ahí vamos. Y pero no realmente el nombre salió porque le teníamos que poner un nombre a la banda rápido y ese fue el nombre. Ese fue el que se nos ocurrió. Muy buen nombre. Muy bueno. Sí, gracias. Sí las representa, sí, es como que agárrense porque ahí viene, ¿no? Oiga, chicas, y por ejemplo, de los 3 discos que tienen, o bueno, de los 2 y del nuevo que va a salir, ¿cuáles son sus canciones favoritas? Para que la gente vaya y las escuche. Todas las nuevas. Sí, o sea, te puedes sacar bien fácil en la pregunta de que todas las del disco nuevo, perdón. No, pero yo creo que mi canción favorita hasta ahorita es Narcisista. Es la más reciente y wow, fue nuestra wow con esa canción, wow. Sí, no, me encanta. Era mi canción favorita. Ay, muchas gracias. Es una canción muy divertida de tocar en vivo. ¿Y en qué se basaron con esa canción? O sea, ¿por qué la escribieron? Yo creo que Ale tiene la respuesta. Mira. No, pero siempre componemos sobre las cosas que vemos a nuestro alrededor y esto es algo que nosotras vemos mucho a nuestro alrededor constantemente y yo creo que es algo que aplica mucho para todo el mundo en cualquier parte que estén en su vida o su oficio o whatever. Entonces se me hacía algo muy padre que platicar, escribir. Entonces empezamos a hacer la canción
y después cuando la terminamos fue que wow, esa es la primera canción en español. Sí, pero más que todo nos encantaba la energía de la canción. Que tiene la canción, especialmente al tocarla en vivo. Especialmente cuando lo tocamos en cualquier lugar donde hablan español. La gente grita de una manera. En el piso. ¡Wow! Solo. Me encanta. Es una gran canción, la verdad, está increíble, ¿eh? Felicidades por esa canción. Yo he visto la presentación de esa canción en el foro de IDI y no manches. Es que fue la primera vez. Fue cuando la estrenaron. Ahí fue el estreno, entonces. Me perdí el estreno. Bien. No, pero súper divertido. Sí, oye, y luego cantando y tocando la batería y haciendo show y todo, no manches, ¿eh? Con mucha práctica. Años de práctica. Pero sí, no, es una canción un poco cansada, no, muy cansada de tocar, pero muy divertida. Como quiera, Pau tiene pulmones súper poderosos. Sí, como quiera vi que el disco, creo que el disco pasado fue que estuvieron ahí con Jake, ¿verdad? Con Jake Carmona. Sí. Y súper baterista, ¿eh? Increíble. Me imagino que ahí te enseñó varios feels de algunos secretos de la batería. Varias cositas juntos, sí. Porque no, increíble. Y para ustedes, Ale, ¿cuál es tu canción favorita de todas las canciones? Ya, se nos había olvidado. Yo diría que Hunter, de Queen of the Murder, me gusta mucho, sobre todo la energía en vivo. Aunque ya es como que más al final show. Y es el último. Y a mí me gusta muchísimo interpretar Queen of the Murder Scene. Es otra cosa. Es como una de nuestras canciones más pesadas y me hace sentir súper chido. Y ese disco es conceptual, ¿verdad? Correcto. Es correcto, cuenta toda una historia. ¿La historia de qué? De una asesina. ¿De una asesina? No. Sí. ¿En serio? Bueno, no, ya viene más al caso cuando escuchas de que pero es como una historia muy dentro de una novela. Una novela de la psicología de una chavita que pasa por muchas cosas y termina matando gente. Pero bueno. Sí. Es una novela. Es una novela. Es una historia. Y si escuchas el álbum de Pe a Pa, o sea, vas entendiendo la canción y evolucionando con ella. Está muy padre. Qué bueno que le metan todavía un poquito más, que vayan más allá, que no nada más sean sencillos, como pues ya sabemos que ahorita estamos en la época de los sencillos. ¿No? ¿Ustedes todavía meten conceptual, un disco conceptual y tienen viniles? Sí, claro. No sé si tengamos uno aquí a la mano para enseñar. No tenemos uno aquí a la mano, pero no. Porque eso ya habla de un arte completo, ¿no? El arte completo de la canción, del disco, del concepto. Mira, sí, ahí está abajo. La portada. Nos encanta. Sí, la verdad está buenísimo. Muchísima atención a todo el arte y a todo lo que... Mira, nada más, qué chulada. Qué chulada. ¿Dónde lo pueden conseguir me imagino que es... tenemos una tienda online que... Sí. Ese es nuestro, firmado. Claro. Todo el arte se divide en capítulos. Son capítulos. Sí. Órale. Felicidades, chicas, la verdad. Sí, oye, qué increíble. Sí, es lo que un año de mucho trabajo para sacar este disco, pero lo pueden conseguir en nuestra tienda, en nuestra página. Ahorita está cerrada. Ahorita está cerrada porque por COVID. Mandar pero cuando se pueda. Cuando todo vuelva a la normalidad. Ahí está. Ahí lo pueden conseguir. Pues felicidades, chicas, felicidades por todo lo que hacen, felicidades porque van un paso más allá de nada más componer una canción y sacarla. No, ustedes se van hasta el fondo, se van hasta, como les decía, hasta el arte, hasta el concepto, hacer toda una novela en música. Entonces, felicidades por seguir alzando toda esta bandera, esta gran bandera del rock. ¿Qué les pueden decir a las bandas que van comenzando? Hay mucha gente que nos está viendo desde Colombia, Chile, Argentina, Latinoamérica. ¿Qué les pueden decir a las bandas que están comenzando? ¿Qué consejo les dan, chicas? Ay, wow. Yo creo que sobre todo no se rindan ni agarren mucha paciencia. Si verdaderamente es lo que aman, nada más háganlo notar. O sea, también, aparte de mucho trabajo, vean, o sea, que la gente vea que se divierten, porque eso también transmite muchísimo. Claro. Verdaderamente y conectar con realmente todo el mundo. Siempre estar muy conscientes y agradecidos de todas las oportunidades que se dan y saber aprovechar esas oportunidades. Yo creo que lo más importante es tener buena comunicación y mucha paciencia con la gente con la que estás trabajando, porque es un trabajo pesado y es un ambiente pesado. Pero al tener comunicación muy abierta con la gente con la que te rodeas, todo se vuelve mucho, mucho más fácil. Es correcto. Claro.
a tener un buen equipo, ¿no? Un buen equipo sí, que esté detrás de ustedes. Pues bueno, chicas, agradecemos mucho este tiempo que se dieron para estar aquí con toda la comunidad en el Rock es Cultura, con toda la gente que las está viendo ahorita de toda Latinoamérica, de Europa, de algunos países de Asia. ¿Tienen algo que decirle a sus fans? ¿Algo con lo que quieran terminar para sus fans que los están viendo? ¡Sigan rockeando! Los queremos muchísimo y esperamos verlos pronto. Sigan rockeando, chicos. Sí. Muchas gracias. Sociales, chicas, ¿nos podemos seguir? ¿Redes? Claro que sí. En Facebook somos The Warning, en Instagram somos The Warning Rock Band, nuestra página oficial es thewarningband.com. Y ahí está todo. Pues muchas gracias, chicas. Una plática muy, muy amena. En realidad les agradecemos por la música que están haciendo, les agradecemos por seguir en este mundo. Gracias por escucharla. Sí. Muchas gracias. Buenísima. Por seguir en este mundo del rock y seguir alzando la bandera. Pues gracias a todos los que nos están viendo. Ya saben, The Warning, sígalas en sus redes, escuchen su música. Una gran banda. Tienen un nuevo disco para este año 2021. Vamos a esperar con ansias. Esperamos ese vinilito firmado para nuestra colección. Y pues, ya saben, estamos aquí todos los jueves en el Rock es Cultura Podcast para más entrevistas y más rock, más música para ustedes. Y recuerden, amigos, el rock es cultura. Nos vemos. ¡Nos vemos! Bye. Chicas. Bye. Listo. ¿Me puedes